La Guerra del Golfo inició el 2 de agosto de 1990 cuando Irak, liderado por el presidente Saddam Hussein, decidió invadir el Emirato de Kuwait. El objetivo aparentemente era controlar las reservas petrolíferas kuwaitíes y probablemente pensó que anexar de facto a su vecino como una nueva provincia iraquí no tendría consecuencias más allá de Medio Oriente. Pero estaba muy equivocado. La lucha más difícil se desarrolló en el Palacio del Emir y los aledaños del cuartel general de la Fuerza Aérea de Kuwait, donde los miembros de la Guardia Real lucharon a favor de que la familia real tuviera tiempo de escapar. Las tropas saquearon reservas alimenticias y médicas, detuvieron a miles de civiles y tomaron el control de los medios. Una vez consolidada la victoria, comenzaron a llegar a la capital. Irak detuvo a miles de turistas occidentales como rehenes para después intentar usarlos como escudo para las negociaciones. Después de que un breve gobierno títere encabezado por el dictador Saddam Hussein fuese instalado, Irak anexó el Emirato de Kuwait. Como respuesta a estos sucesos, el 16 de enero de 1991, una coalición internacional de 34 países encabezada por Estados Unidos y bajo mandato de la ONU, inició una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait, atendiendo a la resolución número 660 de la ONU. Los países integrantes de la coalición eran Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal y Siria. La Operación Escudo del Desierto fue la fase inicial de la respuesta total, con la cual se pretendía proteger a Arabia Saudita de una posible ofensiva iraquí. Para ello se enviaron inicialmente fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos pobremente equipadas en cuanto a blindados se refiere. En un intento por romper la coalición y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudita y otras naciones árabes del conflicto, Saddam Hussein dio la orden de lanzar contra Israel misiles Qutb para obligar al Estado hebreo a entrar en la guerra. La táctica no surtió efecto ya que los israelíes se abstuvieron de realizar represalias, pero estos ataques obligaron a la coalición a modificar sus planes. Debido a que Saddam Hussein había amenazado que en caso de una acción de la coalición contra Irak dispararía misiles con carga química contra Israel, el Cuerpo de Defensa Civil israelí distribuyó en los meses anteriores al conflicto máscaras de gas a todos los ciudadanos del país. Una sirena antimisiles coordinada con los radares desplegados por Estados Unidos avisaba de cada lanzamiento de un Scud contra el país, permitiendo a los israelíes un tiempo de preparación suficiente que incluía la entrada en una habitación herméticamente sellada y la puesta de las máscaras de gas. El 22 de enero de 1991, un misil Scud impactó contra la ciudad de Ramat Gan después de que 2 misiles Patriot fallaran en interceptarlo, quedando en entredicho la efectividad del sistema de defensa. El ataque se saldó con la muerte por infarto de 3 adultos mayores, 96 heridos y 20 pisos dañados. En este punto, el primer ministro israelí avisó a Estados Unidos que, si no detenía los ataques, su país actuaría en consecuencia. Las lecciones de la Guerra del Golfo y de la baja efectividad de los misiles Patriot a la hora de interceptar misiles de las características de los Scud fueron el desencadenante que llevó a Israel a plantearse el desarrollo del actual sistema combinado de defensa aérea. Otros países destinos de los ataques con misiles Scud fueron Arabia Saudita y Turquía. En respuesta, las fuerzas de la coalición desplegaron baterías de misiles Patriot también en estos países.
Esta fue una victoria decisiva para las fuerzas de la coalición, que liberaron a Kuwait y avanzaron hacia el territorio iraquí. La coalición cesó su avance y declaró un alto el fuego 100 horas después de que comenzara la campaña terrestre. El combate aéreo y terrestre se limitó a Irak, Kuwait y áreas en la frontera de Arabia Saudita. Por otro lado, Irak lanzó misiles THAAD contra objetivos militares de la coalición en Arabia Saudita y contra ciudades israelíes. El 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio del Emir. La guerra para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait comenzó con un bombardeo aéreo y naval el 17 de enero de 1991, que continuó durante 5 semanas. La Fuerza Aérea iraquí efectuó algunas salidas en un intento por defender al país, pero no había mucho que pudiera hacer ya que la coalición contaba con aviones de última generación de armas y misiles. Sin embargo, en los combates aéreos, los iraquíes perdieron 39 aviones. Se calcula que unos 127 aviones de Irak fueron destruidos durante el conflicto. Tras las siguientes semanas de fracaso y acosados por intensos bombardeos, las fuerzas terrestres de Irak optaron por proteger sus tropas y su equipo blindado bajo tierra, con lo que perdieron toda movilidad. Con el dominio del aire, la coalición incrementó sus ataques a fin de que Saddam Hussein diera la orden de retirarse de Kuwait y aceptara rendirse. Posteriormente, las tropas iraquíes se rindieron el 28 de febrero de 1991. En su retirada, incendiaron centenares de pozos petrolíferos de Kuwait para dejarlos inutilizados, lo que supuso una gran pérdida económica que también tuvo graves consecuencias a nivel medioambiental. Para Estados Unidos, la aplastante derrota de Irak se convirtió en la victoria que le permitió enterrar en las arenas del Golfo Pérsico a los fantasmas de la guerra de Vietnam. Mientras en Moscú, el balance fue muy distinto. La estrategia diplomática de Mikhail Gorbachov había sido aprovechada por Hussein solo como una manera de dilatar cualquier decisión respecto de la ocupación de Kuwait. Y, además, el equipamiento militar soviético en manos iraquíes había quedado humillado frente a las armas de Estados Unidos y sus aliados. De esta forma, el pobre desempeño de la Unión Soviética en la Guerra del Golfo se transformó en un nuevo elemento para que los sectores más conservadores del Partido Comunista llevaran adelante el fallido golpe de Estado en contra de Gorbachov en agosto de 1991. Y que precipitó el fin de la Unión Soviética. Tras el fin de la Guerra del Golfo Pérsico, surgieron nuevos conflictos como la Segunda Guerra del Golfo en 2003 y la guerra interna iraquí en el mismo año.